Misericordioso Padre, querido Señor, necesitamos realmente mucho de tu ayuda. Es mucho material, son muchas cosas y tal vez muy nuevas. Necesitamos tu ayuda para seguir a los estudios. Necesitamos ayuda para que apoyes nuestra capacidad mental. Querido Señor, esté a nuestro lado, por favor, bendíganos en esa hora. Bendiga a todos los que estamos aquí, para que sea una hora después de la cual podemos agradecer y bendecirte, Señor. Por el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué nosotros necesitamos esa fecha, queridos hermanos? ¿Qué tiene que ver con nuestro estudio sobre el tiempo del juicio investigador? Abren conmigo una parábola que se encuentra en Lucas 21, la parábola de la higuera. Lucas 21. Ok. Versículo 29. Lucas 21, 29. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. ¿Qué es el verano en la Biblia? El fin del mundo. ¿Por qué el verano es el fin del mundo? Por la cosecha, ¿no? El verano en la agricultura o en la de Israel es el momento de la cosecha. La cosecha es un símbolo del juicio, símbolo del fin. La fruta tiene que madurar hasta ese momento y ser buena. Y si no es buena, se descarta esa fruta, se quema. Cuando ya brotan, otra vez, 29, también les dije una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Ahora, el brotar de la planta tenemos aquí un gajo y digamos tenemos aquí el brote de una higuera, ¿ok? Bueno, los hojas de la higuera se ven diferentes, pero igual. Aquí está brotando. Entonces, ¿por qué brota? ¿Por qué brota la planta? ¿Qué causa el brotar de la planta? La lluvia. ¿Ya? La caída de la lluvia causa el brotar de la planta. Entonces, eso indica que la lluvia que está empezando a caer produce el fruto. Produce que tú y yo, mediante la lluvia temprana y tardía que cae, seamos preparados para el fin, para el juicio. Isaías 55 fala, a chuva faz brotar. Ajá. Verso 10. Isaías 55, versículo 10. 55, 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. ¿No es cierto? Eso es aquí lo que causa la lluvia. Hace brotar a la planta, produce pan, alimento, la palabra de Dios.
Entonces, eso aquí lo que cuenta Jesús, cada palabra tiene un significado, ¿no es cierto? Versículo 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, y él estaba hablando de las señales del tiempo del fin, cuando suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Entonces, esas señales aquí, el caer de la lluvia, el brotar de la planta, eso nos dice que la cosecha está cerca, el juicio está cerca, el reino de Dios está cerca. Y los mileristas vieron esas cosas acontecer en su historia y pusieron aquí el reino eterno de Dios. Para nosotros, por ellos iba a venir 1843, a esa altura que hicieron ese diagrama. Ellos vieron las señales, vieron el brotar, vieron la lluvia. ¿Ok? Y ahora, interesante lo que Jesús continúa diciendo. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, la generación que ve esto no pasa hasta que llegue el juicio. Ese proceso, el proceso de una generación. Aquí ponemos, por ejemplo, un cuchillo para cortar la fruta, como símbolo del juicio. ¿Por qué eso es importante? ¿Y cómo funcionó eso con el tiempo de Jesús, en el tiempo de Jesús? Él dice a los discípulos que esa generación no pasa. Pero ¿dónde están los discípulos? Ya murieron. ¿Cómo es que no pasará esa generación hasta que todo eso acontezca? Pues los discípulos también han visto esto. Los discípulos también vieron la ley dominical, pero simbolizado en los eventos de 70 después de Cristo. ¿Ok? La generación de los discípulos duró hasta más o menos el año 100, cuando se entiende que murió el último apóstol, Juan. Entonces, esa generación que pregunta a Cristo esas cosas, esa generación no pasó hasta ver el tiempo del fin. Tiempo del fin que llega hasta la finalización del juicio. Es una generación, queridos hermanos. La historia de los mileristas duró de 1798 y el juicio era 1844. Esos son 46 años. Miller, el representante, nació 82 y murió 49. O sea, él estaba completamente participando de esa generación que iba a ver la lluvia, el brotar y el juicio. Eso es un ejemplo, eso es otro testigo de la misma verdad. ¿Qué significa eso? Ahora, lo que no podemos hacer es ir a Wikipedia y tomar el cálculo cuánto dura una generación. Ahora, una generación hoy en día dura más o menos 27 años. ¿Una generación? Ya, hoy en día. Así se hace. Perdón, cuando dice Dios, los días de este último tiempo, nuestros días, serán entre 60 y 70. No entendemos como una generación. Pues en la Biblia hay una generación de 40 años y más antes una generación era de 100 años. ¿Ya? Pero eso no es lo que podemos hacer. No podemos, y hoy en día, si tú miras en diccionario cuánto es una generación, según el país, más o menos 23, 25, 27 años, pero no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. No habla de esto aquí la Biblia. No podemos hacer esa aplicación literal de tomar una generación científica, pero lo podemos hacer a la vez, tenemos que hacerlo, sí. ¿Qué quiere decir esto? Una generación no sabemos exactamente cuánto es, pero aquí ha sido una generación en el tiempo de los judíos, de los apóstoles, una generación de hombres.
los apóstoles que estaban al inicio, ellos eran testigos del fin, porque él describe los eventos ahí, de la conquista de Jerusalén. Esto aquí de los mileristas era una generación. Miller era joven aquí, 16 años, y aquí llegó al fin de sus días, pero estaba presente, era una generación. ¿Y por qué eso tiene que ser una generación? Porque lo que Dios hace en ese tiempo, Él edifica su templo espiritual. Y lo hace en ti y lo hace en mí. Él lo quiere hacer en nosotros. Y para hacerlo en ti, necesita trabajar contigo. Porque Él te prepara desde aquí para el juicio. Y no puede ser que el proceso no termina en tu vida y recién termina en la vida de los nietos de ustedes. Eso no funciona, porque el paso 1, 2 y 3, que es ese proceso, 3 pasos, como ustedes han visto en otras presentaciones, el Evangelio eterno es en una persona. Tiene que ser. Eso que el tercer paso, que es el paso final, se basa sobre el segundo y ese sobre el primero. No puede ser que eso es una persona y eso es tu hijo y eso es tu nieto. No es así la preparación de un pueblo. No funciona a través de varias generaciones la preparación de la hueste del pueblo final que Dios va a levantar. Entonces, en la mera lógica nosotros comprendemos que ese es un proceso que tiene que acontecer en la vida de una persona. Ahora, en esa parábola dice que es una generación. En esa historia vemos que es una generación. En varias otras historias vemos que es una generación siempre cuando Dios hace esa reforma y lleva ese pueblo reformado al juicio. Lo que quiero decir con esto, si nosotros hemos llegado a ser testigos del tiempo de fin de esta generación, no va a pasar 100 años, ¿ok? No van a pasar 100 años. Es esta generación de hoy en día que va a ser testigo del juicio. Esa generación tiene que ser. Los hermanos que estaban aquí involucrados en comprender esas cosas, esos hermanos hoy en día tienen unos 60 años, algo por el estilo. No sabemos exactamente cómo colocar la generación, no podemos decir esa generación tiene que terminar 2000 tanto. No. Y no se puede hacer eso, no se debe hacer eso. Pero sí podemos tener una certeza, queridos hermanos, que en esta generación va a pasar. Y esa generación probablemente no es el joven Daniel. Esa generación somos más bien los que tenemos alrededor de 50, 60, por ahí años. ¿Ok? Eso nos da un margen de, puede ser el siguiente año, puede ser 10 años, puede ser 5 años, pero esa generación que ve esas cosas. Y hay otros indicios, por supuesto, que nos ayudan a comprender que eso es más bien más cerca que más lejos, en ese margen que hay en teoría. ¿Ok? ¿Y por qué necesitamos esto? Pues si esto es aquí la lógica, y si esta generación comenzó viendo el tiempo del fin, pues en esta generación, queridos hermanos, tiene que empezar el juicio de los vivos. Okay. ¿Nacidos en este año? ¿Aquí? ¿Sería qué? Los nacidos para adelante. No, los que estaban vivos ahí. Los que estaban vivos, los que estaban participando, los que estaban, el niño no cuenta, ¿no es cierto? Él no está participando conscientemente de corazón. Los que están aquí participando de esto y los que estaban participando de esto aquí, de la comprensión de recibir la caída de la lluvia, el comienzo de la caída de la lluvia, ellos hoy en día tienen 60 años, eso estoy diciendo. Ya estamos avanzados en esa generación, en esa última generación. Y si esto es la última generación en la cual nosotros participamos, en esta última generación, en algún punto, tiene que empezar el juicio de los vivos. ¿Por qué? Porque pues son estos que son elegidos para formar parte de los 144,000, o son estos que toman la decisión en contra y que van a recibir la marca de la bestia,
queridos hermanos, tienen que ser estos. El juicio de los vivos es un momento, como hemos leído algunas veces, que comienza con el juicio de los muertos, terminó. Y en algún momento pasa a los vivos, o sea, ¿cuál vivos tiene que pasar? A aquellos que viven en el tiempo del fin. Ellos tienen que ser aquellos, esta generación, la última generación, esta aquí, queridos hermanos, tienen que ser aquellos quienes son investigados mientras que vivan. ¿Por qué? Y podemos ahora cerrar más un poco ese tiempo. Queridos hermanos, la ley dominical es el fin del tiempo de gracia para el pueblo de Dios. Entonces el juicio de los vivos tiene que comenzar antes. Tiene que comenzar antes de la ley dominical. Lo que nosotros estamos haciendo es, estamos acercándonos a poder comprender cuándo empieza el juicio de los vivos. Y yo estoy tratando de comunicar eso a ustedes, que podemos ver cuándo es más o menos. No, por supuesto, no lo podemos ver antes del tiempo, porque no habrá más tiempo para esa generación. No hay más tiempo profético, dice Elena White. No podemos predecir fechas. ¿Ok? Pero sí, tenemos que ver claramente, es absolutamente lógico que tiene que acontecer en esa última generación, porque ya empezó el tiempo del fin. Eso es un marco atrás. Esa generación es, de algún momento aquí en adelante tiene que comenzar. Y tiene que comenzar en algún momento antes de esto. ¿Ya? El juicio de los vivos justos tiene que comenzar después del tiempo del fin y tiene que comenzar antes de la ley dominical. ¿Eso hace sentido para ustedes? ¿O por lo menos siguen a esa lógica? Tiene que ser así. Si pasaría después de la ley dominical no hace sentido. Si aquí la puerta cierra, ¿cómo Dios sabe quién está dentro de su pueblo si no lo ha investigado antes? Tiene que ser sido investigado. ¿Empieza antes? Tampoco puede ser. Él no puede investigar a un pueblo que no sabe qué acontece. No puede hacer eso. Él, por su misericordia, Él necesita primero avisar a su pueblo. Necesita empezar a prepararle a su pueblo. Y una vez que lo empieza, entonces Él puede llamar a ese pueblo al juicio. Y ahí vamos a ahora seguir con esas notas y ver algunas cosas. ¿Por qué? Lo que nosotros estamos diciendo en las varias presentaciones, que la preparación del pueblo de Dios es siempre un proceso de 3 mensajes, de 3 pasos, 3 mensajes angelicales. Ese evangelio eterno, ese mensaje de los 3 ángeles, este proceso es para preparar el pueblo de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer eso. Él quiere ganar a todos, llamar a todos, alistar a todos para que sean dentro de su rebaño. Y en su misericordia y sabiduría, Él inventó ese proceso y lo hizo varias veces en la historia de esa tierra, mediante 3 pasos, tener listo a su pueblo. Esos son los 3 mensajes angelicales que son para nosotros, queridos hermanos. ¿Y el cuarto ángel también es importante? El cuarto ángel es importante, sí. El cuarto ángel es importante, sumamente importante. Pero el cuarto ángel no quiere decir que son 4 mensajes angelicales en esa línea. Es un proceso de 3. ¿Ya? El cuarto ángel repite otra vez. Esto aquí y los otros también. Ahora vamos a los textos aquí para ver más claramente que esto aquí, ya hemos visto eso, ya hemos demostrado eso, que esto aquí es un proceso de juicios. O, tal vez mejor, de pruebas. ¿Ok? Este proceso aquí, que tiene que haber comenzado aquí, porque es el tiempo del fin. En el tiempo del fin Dios empieza con su pueblo, porque es el último tiempo que el pueblo tiene. Empieza a preparar su pueblo.
Y según Daniel 11:40 es el tiempo del fin. Comenzó ya en 1989. Vamos a ir a nuestros textos aquí en página 34 abajo. También ustedes ya conocen ese texto, lo han escuchado en otra presentación. Eso es de la revista Bible Echo. Ahí donde dice 1989 y 2001. Hay periodos que son puntos de inflexión en la historia de las naciones y la iglesia. Hay periodos que son puntos de inflexión en la historia de las naciones y la iglesia. En la providencia de Dios, cuando llegan estas crisis diferentes, la luz para ese tiempo es dada. Ahora vamos a parar un momento aquí, porque queremos aplicar eso a nuestra fecha. 1989 era un punto de inflexión en la historia de las naciones, ¿sí o no? ¿Qué es un punto de inflexión? Cuando uno va en el coche aquí y en ese punto uno puede volver. Es punto de inflexión o de retorno. Cambio de curvatura, ya, o inflexión, ¿no es cierto? Ahí donde cambia el camino, donde cambia el rumbo, ya no va para aquí, cambia acá. Esto aquí es el punto de inflexión. ¿Ha sido 1989 en la historia de la Tierra un punto de inflexión? Pero por supuesto que sí. Después de la Segunda Guerra Mundial no hubo otro punto semejante. Lo que pasó en 1989 cambió la política de esa tierra. Cambió, pero la cultura, la religión, cambió tantas cosas. La caída del socialismo, de las naciones socialistas en esa tierra, cambió, pero todo. No podemos decir eso. Tantas cosas se deberían decir. ¿Cómo ha cambiado la caída del comunismo a la historia de esa tierra? No hay otra cosa semejante desde la Segunda Guerra Mundial en esa tierra, en las naciones. Ahora dice, pero no solamente en las naciones, sino en la iglesia. ¿Cómo esto ha cambiado el rumbo de la iglesia? Pues lo que nosotros estamos diciendo, 1989 es el comienzo del tiempo del fin. Queridos hermanos, el tiempo del fin para la iglesia es el punto. Ahí la iglesia, todo cambia para la iglesia. Aquí, en ese momento, Dios separa el rebaño, el remanente, el rebaño verdadero, el remanente del resto. Ahora es el punto de la verdad para la iglesia. Es un punto de inflexión. Este punto nosotros hemos estado esperando desde 1854. El momento en que Dios anuncie que la última generación ahora vive sobre la tierra y Él en esa generación va a preparar un pueblo para hacer un ejército grande. Y va a venir y va a mostrarse a ese pueblo. Es un punto de inflexión. Ahora dice, hay periodos que son puntos de inflexión en la historia y de las naciones y la iglesia. Ambos es correcto para 1989. En la providencia de Dios, cuando llegan esas diferentes crisis. Ahora, no solamente es un punto de inflexión, sino también es una crisis. ¿Era 1989 una crisis? ¿Sí o no? Sí. Y para algunos países todavía es una crisis hasta hoy en día. Para Cuba eso es una crisis todavía. Murió el socialismo. Venezuela. Yeah. Tiene que ver con eso. Un país que trata de defender todavía y mantener. Crisis reales se muestran, visibles, experimentados por los pueblos. Esto aquí ha sido una tremenda crisis. ¿Y es una crisis para la iglesia, sí o no? Sí, hermanos.
La iglesia está durmiendo. La iglesia está durmiendo. La Odisea no está preparada espiritualmente, teológicamente, de ninguna manera. Es una crisis. La iglesia, la mayoría de la iglesia va a desaparecer en esa crisis. Continuamos la cita. Cuando esto acontece, la crisis, los puntos de inflexión en la historia de las naciones y la iglesia, la luz para ese tiempo es dada. Ok, aquí tenemos la promesa del Señor que cuando llegan estos momentos no es que vamos a quedar ciegos, lo vamos a entender, porque Dios en su misericordia da luz. Y la luz siempre es a través de su palabra. Queridos hermanos, la comprensión de esto tiene que ver con la comprensión de Daniel 11, 40 a 45. Esos versículos que para el adventismo han quedado como un enigma desde siempre. ¿Ya? Como ya dije, yo encontré en varios libros de diferentes teólogos adventistas, cuando llegan al capítulo 11 de Daniel, que los dicen, nosotros no sabemos qué significa, Dios en algún día lo va a revelar. ¿Okay? Hay varios libros que escribieron eso. Pero ahora llegó el tiempo, justo en ese tiempo. Ese libro que ustedes tienen ahí, ese hermano que escribió ese libro, él empezó a entenderlo en 1989, en ese mismo año. Y escribió el libro 1995. Eso es la luz dada para comprender esa crisis, para la iglesia y para las naciones. ¿Y cómo él entendió esto? Queridos hermanos, eso no era nada difícil. Simplemente él aplicó las reglas de Guillermo Miller. Nada más. Las reglas de Guillermo Miller. Cómo entender un versículo bíblico. Lo podíamos haber hecho hace mucho tiempo. Pero el adventista hoy en día no usa las reglas de Miller. Él usa el método histórico crítico o el método histórico gramatical. ¿Ya? El Centro de Investigación Bíblica defiende el método histórico crítico, lo llaman el método histórico gramatical. Esos son los que son más fundamentalistas todavía. Los liberales defienden el otro método. Entonces, con esos métodos tú no puedes encontrar la verdad. No puedes, es imposible. Son métodos griegos, métodos inventados por el diablo. Imposible entender, por eso no entendimos nunca Daniel 11. No era posible. Pero ese hermano, sin mucha sabiduría, en su humildad, simplemente usó las reglas de Miller y entendió esos versículos con la misma Biblia. Hoy en día parece fácil, ¿no es cierto? Pero Dios en su providencia ha causado eso. La luz para ese tiempo llegó. Finalizamos ese versículo, o ese párrafo. Satanás está atento para arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación. Entonces, ¿qué es esto aquí? Es el camino de la salvación. Y el tiempo de angustia no los encontrará listos. No, estoy en otro párrafo. Si es recibida, hay progreso espiritual. Si es rechazada, sigue en descenso espiritual y naufragio. Queridos hermanos, muchos me preguntan, ¿por qué profecía? Profecía es tan difícil. Queridos hermanos, necesitamos el Evangelio. O otras cosas. Algunos que se enfocan en el santuario, nada más. Otros se enfocan en la reforma pro salud, la vestimenta, las reformas. Solo esto. El mensaje de 1888, básicamente solo eso. Eso es necesario, es fundamental para nosotros. Pero aquí ella dice, si rechazamos esta luz que fue dada en relación a comprender esas crisis, si esta luz es rechazada, ¿qué pasa?
descenso espiritual y naufragio. Entonces, en otras palabras, eso ya es una prueba. Querido hermano, eso es ya una prueba para ti. Tú que estás aquí estudiando con nosotros, tienes que empezar a estudiar eso y tomar decisiones. ¿Está bien, está mal? ¿Es correcto, es falso? Si es correcto, es necesario. No hay nada que Dios nos da que no es necesario. Pero aquí dice, si se rechaza eso, hay descenso espiritual y naufragio. ¿Qué es naufragio? El barco se inunde. ¿Ok? Y eso es lo que va a pasar con la iglesia, con la estructura de esa iglesia. Eso es lo que va a pasar porque en el momento de la ley dominical no se encuentran preparados y se va a quebrar ese barco. ¿A consecuencia de qué? A una luz que vino a esa generación. No, yo he tratado de demostrar esa lógica. Ustedes la tienen que masticar eso, tienen que ver, tienen que estudiar eso, tienen que ver si es cierto. Tal vez solamente son mis buenas palabras que suenan inteligentes, que suenan lógicas. ¿Ya? Tienen que ver si es mi palabra o si eso es realmente palabra de Dios. Está ahora en sus manos de estudiar esto. Y puede ser todo falso o puede ser todo correcto. Nosotros estamos aquí porque creemos que eso es la verdad. Eso estamos predicando. Yo no estoy en contra del mensaje de la salud, no estoy en contra del mensaje del santuario, del mensaje de la justificación por la fe. Son cosas imprescindibles, ¿ok? Necesitamos eso, necesitamos comprender y vivir esto. Pero yo comprendo que nosotros hemos llegado a un tiempo donde Dios nos dio más luz a través de la palabra profética. Esas cosas son esenciales. ¿Y por qué yo he puesto aquí 2001? 1989. Todo eso lo que le dice es aplicable completamente a esa fecha. Ahora, claro, pasaron muchas cosas en la historia, desde entonces, en nuestra historia. Pero la siguiente cosa que equivale al nivel de los eventos de aquí es lo que pasó el 11 de septiembre de 2001. No hay otra cosa en la historia que tiene el mismo nivel entre estos eventos aquí. Hay cosas tremendas que pasaron, sin duda alguna. Hay guerras, formación de uniones, de pactos, pero lo que pasó en 2001 es la única cosa en esa historia que tiene el mismo nivel. Queridos hermanos, pueden tal vez ustedes mismos empezar a pensar qué eventos en la historia ocurrieron que tienen ese nivel, siendo un punto de inflexión donde el rumbo del mundo fue para otro lado y donde también se produjo una crisis, y esto todo en la iglesia y en las naciones, y después también tiene que haber luz en este momento para el pueblo de Dios. Son varias características que Dios nos explica para esos puntos. Okay, eso es el siguiente punto que necesitamos comprender, 2001, 11 de septiembre. Y es mucho más allá, queridos hermanos, que unos avioncitos que ahí tocaron en la punta de unas torres. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de las teorías de conspiración, que los Illuminati o los Bilderberg o los masones o los jesuitas. No estamos hablando de eso, queridos hermanos. No necesitamos ningún video de YouTube, no necesitamos ningunos textos de conspiración para entender lo que pasó aquí. Esto aquí no tiene que ver con esto, eso es otra cosa. Aquí tenemos una historia sagrada, algo pasó aquí y vamos a llegar a esto. Simplemente estoy empezando a colocar esa fecha porque la vamos a necesitar. Los otros hermanos, ustedes ya han escuchado, ya usaron esa fecha. Vamos a llegar a defender esto. ¿Y qué tiene que ver con este estudio aquí? Esos puntos nada más en ese momento se cumplieron aquí. Una crisis para el mundo, no necesitamos explicar eso, ¿no es cierto?
Especialmente si usted vive en un país más desenvolvido, usted ve las tremendas consecuencias que nos trajo eso. Solamente porque había eso en los Estados Unidos, las leyes se han cambiado totalmente en el mundo. Casi todos los países en el mundo están elaborando o ya han puesto en su lugar leyes donde el gobierno, para proteger a ustedes supuestamente del terrorismo, tiene completamente la libertad de investigar y leer y mirar todo lo que tú haces. Puede mirar tus conversaciones por email, por los programas de comunicación como WhatsApp, ¿no? Tiene completamente derecho de abrir tu cuenta bancaria para ver cuánto dinero entra. Te dice que no puedes sacar tanto dinero como quieres, no puedes cambiar tanto dinero como quieres, ¿no es cierto? No puedes sacar de tu cuenta el dinero que quieres y muchas cosas más. Esas son leyes para supuestamente controlar el movimiento del terrorismo. A partir de aquí, esas leyes vinieron. Restricciones, control de la sociedad mediante los gobiernos. Esas son cosas que aquí cambiaron completamente y nos trajeron hoy en día ese mundo a las cosas que antes eran visiones de un futuro muy oscuro, estados totalitarios, pero son realidad. Ahora aquí en ese país todavía las cosas son un poco más agradables, no son todavía tan apretados. Claro, ¿no? pero digamos de alguna forma sí se está dando, hermano, porque antes, cuando uno iba a sacar plata del banco en La Paz, no le preguntaban de cómo tiene el dinero, para qué lo necesita, para qué lo está sacando, ahora sí se pregunta. Por supuesto, también Bolivia, cada país en esa tierra va a caer debajo de esa problemática y de esas leyes, ¿no es cierto? Y las consecuencias se ven aquí igual. No son tan fuertes, Argentina es más fuerte, en Brasil es bien difícil, en Europa más todavía, en Estados Unidos tal vez la culminación de esto. ¿Ya? Son consecuencias, una crisis para las naciones. Ahora, punto de inflexión, por supuesto, ¿no? Ahí las leyes, todo se fue para otro lado desde aquí. Punto de inflexión, sin duda alguna, crisis, sin duda. Aquí también hubo la crisis económica en consecuencia de eso. La crisis económica, bancaria, inmobiliaria, todo eso pasó aquí a base de lo que ya pasó aquí. Pero Elena White dice, en las naciones y la iglesia. ¿Dónde está la crisis 2001 en la iglesia? Y tal vez un punto que es más destacable aquí es que en septiembre 2001, la Iglesia Adventista del Séptimo Día tenía ¿cómo se llama eso? Una reunión para determinar el sistema de educación de los pastores y trabajadores bíblicos. ¿Ok? Y el actual presidente Ted Wilson era el vicepresidente de ese comité. La iglesia hace eso de vez en cuando, tiene que determinar cuáles son las materias que se tienen que estudiar en las universidades. ¿Qué son las materias que tienen que ver los profesores, los estudiantes de la Biblia, etcétera? Y en esa asamblea, en ese evento, la iglesia introdujo una nueva materia. Y esa materia se llama formación espiritual. Desde septiembre de 2001, en la misma fecha, ¿no es cierto? Nuestra iglesia en todas las universidades adventistas del mundo, todas, en Cochabamba, igual como en Andrews en Estados Unidos, todas tienen que introducir esa materia, formación espiritual. Y no solamente las universidades para formar a los pastores. Ustedes saben que los pastores tienen que asistir a educaciones una vez por año o diferentes, ¿no es cierto? Tienen que ir. ¿No es así aquí también? Es así. Tienen que ir. Están forzados, no tienen cómo decir no. Y en estas educaciones,
formaciones de los pastores también se enseñan esas técnicas. Ahora, ¿qué es formación espiritual, queridos hermanos? Formación espiritual es algo terrible. Esa palabra viene de algo que se inventó un hombre que se llamaba Ignacio. ¿De qué? Loyola. Ignacio de Loyola inventó la formación espiritual. Es su concepto. Él inventó eso. Él inventó eso a base de cosas que él aprendió de las religiones del este. Y esas técnicas nosotros estamos enseñando hoy en nuestras iglesias. Pastores, todos aprenden. Yo conozco de primera mano a estudiantes de teología que me han dicho que están en las clases, que han estudiado eso, que tenían que. Ahora, esas cosas es todo un tema grande y muy interesante. Ya podemos decir muchas cosas sobre ello. No tenemos ya tanto tiempo, pero eso es que se introdujo en nuestra iglesia. Es terrible. Nosotros estamos enseñando técnicas diabólicas, completamente diabólicas, a nuestros futuros pastores y todos los pastores actuales. ¿Cómo se ve eso en las iglesias? Pues, esas son cosas como, ¿qué es la formación espiritual? La idea, como la iglesia lo defiende, es esa. Nosotros tenemos mucho conocimiento teórico, pero tenemos poca experiencia con Jesús. ¿Ok? Práctica. Entonces tenemos que enseñar esa experiencia práctica. Y hay técnicas como empezar a comunicarse con Jesús. Comunicarse con un mentor espiritual. Es más, podría decir muchas cosas aquí, pero en realidad lo que pasa aquí, que tú necesitas un mentor. Y ese mentor guía tu mente. Para que tu mente encuentre a Jesús. Y son diferentes técnicas, oración, contemplativo, ¿no es cierto? Meditación, por supuesto. Y en las formas más extremas, en la manifestación más extrema o final de la formación espiritual, que no todos llegan a esto, tú llegas a ver, tú llegas a encontrarte realmente con Jesús. O sea, tú en una visión encuentras Jesús. Eso es lo que se enseña, eso es lo que pasa. ¿Pero ustedes creen que eso es Jesús? No es Jesús. Los pastores, los grandes líderes de nuestra iglesia que han hecho eso, ellos han tenido esa experiencia, ellos hablan. Si quieren, ellos hablan con Jesús, directo, cara a cara. No estoy aquí hablando en parábolas, eso es así tal cual se enseña. Cara a cara tú encuentras Jesús si tú haces y aprendes cómo hacer formación espiritual. Por supuesto, tú tienes que entregar tu mente a un mentor que tiene más experiencia que ti. Él ayuda, él transforma tu cerebro y ya tú entras en una experiencia y puedes ver a Jesús. Un pastor adventista dijo, yo era antes un hinduista, en hinduismo, ¿ok? Y antes yo he visto así, con esa técnica yo me encontré con Shiva, creo, con un otro dios. Y hoy en día yo soy pastor adventista, y estamos haciendo las mismas cosas, no lo puedo creer, es lo mismo que conozco. Y supuestamente me tengo que encontrar con Jesús, pero no es Jesús. Parece Jesús, pero no es Jesús. O sea, esto es... No te van a decir así, pues posiblemente no lo saben, pero ustedes pueden leer a pastores adventistas explicando eso. Okay. En las iglesias simplemente se hacen cosas como cierran todos los ojos, hermanos, cierran sus ojos, les voy a contar una historia. En el culto hacen esas cosas. Entonces cuentan historias y tú tienes que caminar por el bosque y te encuentras con tu abuelo que ya está muerto y tu abuelo te dice, cosas así se hacen, ¿no es cierto? Para los pastores son otras cosas que se hacen. Eso, queridos hermanos, un punto de inflexión, una crisis en las naciones y en la iglesia. El 11 de septiembre en las naciones, en septiembre, no sé qué fecha era para la iglesia.
Y de aquí en adelante tenemos eso. A veces no se llama formación espiritual, ojo, ¿ya? La Universidad de Andrews escribió un artículo porque ellos lo han dado otro nombre, porque causó mucha controversia. Y ya no se llama así, se llama Encontrando Jesús o cosas así. En Brasil mi hermano me mostró unos folletos así, reuniones para experiencia espiritual o cosas que tienen otros nombres, ya no se llama siempre formación espiritual, pero eso es el término que está en la revista que ellos sacaron. Lo tengo, lo puedo mostrar, ustedes pueden leer, está escrito ahí blanco, negro sobre blanco. Ok, ya estamos llegando al fin de nuestra hora, queridos hermanos, tenemos unos minutitos más, a ver si podemos todavía leer un u otro texto. Lo que yo he querido demostrar aquí ahora en este momento es que esto, lo que pasa en ese periodo, esos 3 mensajes angelicales son pruebas. Y vamos a leer algunos textos donde Elena White dice eso. El siguiente texto de Primeros Escritos, página 232, al pie de la página 34. Vi que Dios estaba en la proclamación del tiempo en 1843. Era su propósito despertar a la gente y colocarla en un punto de prueba, donde se decidiese en pro o en contra de la verdad. Ahí está, muy claro. Dios colocó su pueblo aquí al inicio, o aquí digamos, cuando llegó el mensaje adventista, podemos decir, ¿no es cierto? Aquí, ¿recuerdan la fecha? 1840, cuando el primer mensaje recibe poder y llega a ese pueblo, lo puso en una prueba. Era un punto de prueba, queridos hermanos. Ella dice aquí la proclamación de ese mensaje de 1843. ¿Cuándo empezó la proclamación? Pues empezó en 1833. ¿Ya? 1840 empieza el momento en que el librito fue abierto y ese mensaje va a todos. Ahí, dice, era un punto de prueba donde se decidiese pro o en contra de la verdad. ¿Y qué se predicó? La venida de Cristo en esa generación. ¿Qué estamos predicando nosotros ahora? La venida de Cristo en esa generación. ¿Ok? Esos mensajes son puntos de prueba. Siguiente texto. Eso es también Primeros Escritos, página 260. Página 35. Muchos miran con horror la conducta seguida por los judíos a rechazar a Cristo y crucificarle. Y cuando leen la historia del trato vergonzoso que recibió, piensan que le aman y que no le habrían negado como lo negó Pedro, ni le habrían crucificado como lo hicieron los judíos. Pero Dios, quien lee en el corazón de todos, probó aquel amor hacia Jesús que ellos profesaban tener. Todo el cielo observó con el más profundo interés la recepción otorgada al mensaje del primer ángel. Okay. Lo que Elena White hace aquí, espero que ustedes puedan ver, ella compara, coloca línea sobre línea la historia de Jesús y la línea de los mileristas. La proclamación del primer ángel era una prueba del amor del pueblo, cómo lo iban a recibir. ¿Iban a ser felices, escuchar que Cristo ya viene a esa generación? ¿O iban a inventarse excusas para que eso no puede ser? Todo el cielo observó con el más profundo interés la recepción otorgada al mensaje del primer ángel. Pero muchos que profesaban amar a Jesús y que derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz, se burlaron de las buenas nuevas de su venida. En vez de recibir el mensaje con alegría, declararon que era un engaño. Aborrecieron a aquellos que amaban su aparición y los expulsaron de las iglesias. Los que rechazaron el primer mensaje, y hoy en día ya es así, en quien predica que Cristo viene ya en esa generación, chao de la iglesia. En quien le gusta mucho la profecía, no puede hablar en la iglesia, y cuando hace reuniones, se les prohíben las reuniones en privado. Eso hemos visto varias veces. Preguntan aquí a los que están de Brasil,
tienen prohibido hacer reuniones en privado con esos temas. Okay. Eso es ya, la iglesia va muy lejos. No puede ir ahí. Tenemos libertad religiosa defendido por los estados todavía. Pero la iglesia hace eso. Si no lo escuchan, entonces te borran. Listo. ¿Ok? Aborrecieron a aquellos que amaban su aparición y lo expulsaron de las iglesias. Los que rechazaron el primer mensaje no pudieron recibir beneficio del segundo. Tampoco pudo beneficiarles el clamor de medianoche, que había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del lugar del santuario celestial. O sea, para pasar la última prueba. ¿No es cierto? De esa manera, si tu decisión en el primer mensaje abre la puerta para el segundo o la cierra, depende de tu decisión, entonces eso es una prueba. Eso es una prueba. Y por haber rechazado los dos mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pueden ver la luz en el mensaje del tercer ángel, que muestra el camino que lleva al lugar santísimo. ¿Ustedes recuerdan los que rechazaron el mensaje de Juan el Bautista? ¿Había algunos que aceptaron el mensaje de Cristo? No, queridos hermanos. El que rechazó el mensaje de Juan el Bautista tampoco aceptó el mensaje de Cristo. ¿Ya? Esto es la misma cosa aquí, la misma historia. Siguiente texto. Eso es en inglés nomás. Creo que el libro es Life Sketches, no hay en español. Se llama, dice más o menos así: aquellos que abrazaron el primer mensaje angelical, vea Apocalipsis 14, 6 y 7, a través del miedo o por el miedo y la ira de los juicios de Dios, no porque él amaba la verdad o deseaba la herencia en el reino de los cielos, ahora apareció en la verdadera luz. Aquellos que estaban entre los primeros de ridiculizar, los que pasaron por el chasco, que sinceramente deseaban y amaban la apariencia de Jesús. Esta prueba tan profunda que Dios reveló, en la cual Dios reveló los verdaderos caracteres de aquellos, etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, el primer mensaje angelical, ella dice aquí, era una prueba más profunda. Esos mensajes, hermanos, son pruebas. Y si nosotros logramos demostrar a ustedes que los mensajes primero, segundo, tercero están llegando a esta generación desde 1989, ustedes pueden tomar la conclusión y ver que esto aquí es un tiempo de prueba y que ya estamos en el tiempo de prueba. Ya estamos. Ahora, que yo no escuché nada de eso hasta ahora, no cambia la situación. Somos la Odisea. Y si yo estoy en un grupo que busca la verdad presente, eso tampoco es una excusa. Porque, como dice la Odisea, piensan que son ricos. ¿No es cierto? Piensan. Eso es la situación. Solamente comprueba lo que la Biblia predijo. Un texto más y vamos a cerrar. También en inglés, esa serie aquí, Los Manuscritos Liberados, tomo 17, es una muy preciosa serie de 21 libros que no se tradujeron. 21 libros, es así, yo lo tengo en inglés. Son muchos libros. Algunas otras cositas aparecen en algunos otros libros, compilaciones, pero son 21 libros nunca traducidos. Nada más por eso vale la pena estudiar inglés, lo digo vez tras vez. En serio, queridos hermanos, en serio. Los verdaderos trabajadores de Jesucristo tienen que cooperar con sus hermanos que han tenido la experiencia en el trabajo desde el comienzo del tercer mensaje angelical.
aquellos que le siguieron paso por paso recibieron luz y verdad como avanzaron. Ahora dice aquí, eso es importante, soportando una prueba después de otra. ¿Okay? Ese proceso de recibir los mensajes angelicales era una prueba después de otra. Esto es lo que ella dice aquí. Ok. Y la última frase donde está en negrillas. From their voices, de sus voces o sus palabras y sus lápices, ¿no? Ellos escriben. De su testimonio, digamos, escrito o hablado, la verdad fue en fuerte y agradables, calurosos rayos a todas las partes del mundo. Y lo que era para ellos una verdad probatoria, testing truth, una verdad que probaba cómo fue traído por los mensajeros delegados por el Señor, también es una verdad probatoria a todos quienes este mensaje es proclamado. Queridos hermanos, los mensajes 1, 2 y 3 angelicales son todos pruebas para nosotros. Y como hemos visto, si tú rechazas la primera, no participes de la segunda. Y la tercera, menos aún. Okay, todo ese concepto de verdad aquí, todo ese... Tal vez parece difícil, queridos hermanos, pero es difícil solamente porque estamos ya en 2017 y desde 1989 el Señor ya ha abierto esas cosas. Estamos llegando tarde, pero no demasiado tarde. Y si no tenemos la capacidad, pensamos, pidamos eso al Señor, que ha prometido que Él nos puede dar la comprensión y la comprensión de todas esas cosas que son verdad. Queridos hermanos, entonces aquí vamos a dejar y vamos a tener que leer algunos textos más interesantes que prueban que estamos en una fase de pruebas. En el día de mañana, Dios mediante, vamos a orar. Nuestro querido Señor, en mi comprensión, lo más que uno estudia tu palabra, lo más maravillado uno queda. Querido Señor, la palabra profética es una palabra realmente más segura. Podemos confiar. No obstante, tenemos que investigar y probar las cosas. Nos has dado ese mandato. Ayúdanos, ayuda a todos nosotros, Señor, a los hermanos que desean encontrar la verdad, de ver cómo son las cosas realmente. Gracias por ese agradable día, por las buenas circunstancias, por ese estudio que hemos podido tener. En el nombre de Jesús. Amén.